Y luego hay alternativas al corte, ¿vale? Realmente lo ideal, siempre que se pueda, es en lugar de quitar, es entrenar, cambiar la forma. Porque por un lado no hacemos heridas, siempre son un riesgo, y por otro lado porque estamos aprovechando el trabajo que hace el árbol. O sea, la planta al final está haciendo biomasa. Entonces, si aprovechamos esa biomasa en lugar de desperdiciarla, se desarrollará más rápido. Una estrategia es, por ejemplo, usar separadores, que es, por ejemplo, un trozo de madera. Por ejemplo, si tenemos un árbol que queremos que tenga forma de líder central y las ramas de los lados están yendo muy en vertical porque hay demasiada luz alrededor, pongo unos palos entre la rama central y la secundaria para que vayan separados y tengan un buen ángulo y que sean ramas más productivas de fruta en lugar de que luego sigan creciendo. No, cuanto más horizontal esté la rama, menos va a subir hacia arriba y más va a producir fruta. O también otra cosa que se usa cuando son muy pequeñas son simplemente pinzas de ropa. Lo ven aquí arriba a la derecha. Simplemente con las pinzas de ropa ya la doblamos al horizontal. O poner pesos o usar cuerdas para atar unas ramas a otras. Yo lo que hago mucho es el tema de eso, de atar unas ramas a otras. Como tengo bosque comestible, tengo muchos árboles, pues por ejemplo este árbol me ha hecho 3 líderes así en el centro. ¿Qué hago? Elijo uno para que esté en el centro y los otros 2 los tiro hacia los lados, hacia otros árboles. Y entonces los otros 2 quedan así, entonces sigue manteniendo la forma. O puedes colgar rocas o colgar pesos de las ramas, ¿vale? Para que vayan hacia el horizontal. O quitarlos cuando son yemas muy pequeñas. Eso es cuestión de saber nudo. Es simplemente hacer un nudo no deslizante. No hacerlo pegado a la rama, es como hacer un aro y luego que el nudo está aquí. Esto es realmente la teoría, ¿vale? La base teórica. Ahora la gracia está en cómo aplicamos esto. El mantenimiento, en teoría, el mantenimiento que debes hacer de cualquier herramienta de corte para poda es después de usarlo, limpiarlo con agua y jabón y ponerle aceite. Lo cual es un coñazo, yo no lo hago. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es cuando usamos la misma herramienta para distintas plantas podemos estar transmitiendo infecciones. La forma sencilla de lidiar con eso es spray de alcohol, ¿vale? He traído, por ejemplo, tengo ahí, luego les enseño, ¿vale? Es como, vale, vamos a podar este árbol. Entonces, cortamos esta zona. Si hago un corte en alguna rama enferma, desinfectamos después, antes de ir a una rama limpia, aunque sea del mismo árbol. Y luego, entre árbol y árbol, desinfectar. Quitar lo gordo con un cepillo y desinfectar con alcohol simplemente. Es la forma sencilla. Podo todos los días múltiples veces, no voy a estar lavando las tijeras de podar 20 veces al día con agua y jabón poniéndoles aceite. Bueno, depende de la herramienta, luego miramos si quieres, ¿vale? Pero básicamente, tanto las tijeras como las sierras son colecciones de cuchillos en realidad. O sea, la sierra es un montón de cuchillos, entonces es como si estuvieras afilando 500 cuchillos. Es un poco complicado. En las tijeras es más sencillo, se desmonta y lo que tienes es un cuchillo, básicamente. Al final que tiene el cuchillo son resortes, que eso también tiende a vencerse. Sí, eso es reemplazarlo, eso no tiene mucho más. Sobre todo las baratas o cualquier cosa hecha hoy en día en general está hecho para ser de usar y tirar, por desgracia. Pero bueno, entonces sí, es otro tema. Cuanto más afilado esté la herramienta, mejor va a ser el corte, va a ser más sano, va a ser más fácil, vamos a hacerlo mejor. Eso es importante, el tema de mantenerlo afilado, pero ya con cuánta frecuencia lo hagas depende de ti. Entonces, me estabas preguntando si hay árboles que es mejor no podar nunca, o algunas especies de frutales o lo que sea que es mejor no podar a diferencia de otras que sí necesitan poda. Y luego me preguntas que si los árboles de vivero ya han sido podados necesariamente, entonces obligatoriamente son árboles que se podan en lugar de semilla. No es tan sencillo, por desgracia. Es decir, vamos a empezar con la segunda pregunta, que es más sencilla. ¿Los árboles de vivero siempre han sido podados? Normalmente sí, pero no siempre. Lo normal es que cuando compres un frutal de vivero, primero esté injertado y segundo se haya podado para que haga forma de copa. Normalmente relativamente baja, porque es lo convencional para jardín doméstico. Pero no siempre. Yo me he encontrado árboles de vivero que tienen su líder central o tienen su estructura natural. Entonces, no siempre. A veces lo normal es que sí, pero no siempre. Aún así, si quieres, en un año puedes devolverle esa forma, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es de las ramas nuevas que salgan, elegir un líder central, quitar las demás y ya, voilà, ya tienes un árbol con líder central. O sea, puedes cambiar de una forma a otra según el tamaño del árbol, con un par de años de diferencia o más, pero si es un árbol pequeño, en el mismo año ya puedes darle la forma que sea que quieras. O no cortando, sino doblando las demás ramas. Yo, por ejemplo, es lo que hago con árboles de vivero. Vale, como a mí lo que me interesa es la forma de líder central, porque yo lo que quiero es bosque comestible y quiero árboles altos para debajo tener espacio para otras cosas y para que también capturen niebla y demás. Entonces yo lo que hago es elijo la rama más sana y fuerte para líder central y las demás las doblo hacia los lados. Porque al ser pequeños normalmente intento evitar todo lo posible cortes, porque tienen pocas ramas, no le voy a quitar de las 3 que tienen 2. Que una cosa la hayas plantado de semilla no significa que no esté podada. Puede pasar, es muy común, que la planta de semilla vaya creciendo con su forma natural y se seque en algún día por algo y se le muera la punta, y entonces es como si le hubieras podado la punta. O que se lo coma algún animal, sí, puede pasar mucho. De nuevo, la poda no solo lo hacemos nosotros, es un tema en el que hay que ver cada caso, ¿vale? Pero depende de cuál sea tu objetivo, ¿vale? Pues a lo mejor te interesan unas cosas u otras, unas formas u otras. Siempre hacia todo se puede ir, la cuestión es con cuánto tiempo y cuánto esfuerzo. Luego, para la primera pregunta de ¿hay árboles que es mejor no podar nunca? Depende, es decir, para mí como el objetivo general es con cualquier árbol que llegue a un punto en el que no haya que podar.
para no tener que estar podándolos todos toda mi vida. Me dedico un par de años a que tome su forma óptima y ya está. Ya me olvido de eso. Pero depende, si quieres, por ejemplo, que sean árboles de tamaño pequeño para poder llegar fácil a todas las frutas, vas a tener que podarlos siempre. Nunca vas a dejar de poder podarlos. A no ser que sean súper enanizados, pero incluso los árboles súper enanizados, su tamaño máximo ideal suele estar entre 3 y 5 metros. Y normalmente la gente quiere menos que eso. Si tú vas al Leroy Merlin y compras un árbol de estos que viene, que te dicen como árbol para miniatura, que viene en una maceta así de colores y es como de esta altura, ese árbol, si tú lo plantas en tierra, va a tender hacia 3 o 5 metros. Es decir, lo máximo que se puede enanizar un sistema de raíz es eso, porque es que si no es que no tienes nada dentro de lo que son árboles, incluso arbustos. La cosa es que los parques nos mal enseñan. Pensamos que esto es un árbol, esto es un arbusto, ¿vale? Hasta 5 o 10 metros es un arbusto. Árboles a partir de 10 metros, ¿vale? Cuando investigamos sobre todo, por ejemplo, por árboles de laurisilva, algo de 5 metros es un arbusto, no es un árbol. O sea, un arbusto no es esto es una herbácea, ¿vale? O sea, eso tiene tamaño de herbácea, eso seguramente se puede, bueno, no sé si se pueden hacer más grandes, depende del clima y el agua disponible también. O sea, podemos tener, por ejemplo, aquí pinos canarios muy viejos y muy grandes, o árboles de laurisilva, pero nunca van a llegar al tamaño de una secuoya del noroeste de Estados Unidos que es ultra húmedo, puede tener 50 metros o más. Mucho más. Entonces también depende de los recursos disponibles, ¿vale? Hay límites. De profundidad de suelo y de agua sobre todo es lo que limita el tamaño máximo de una planta. Entonces si queremos un árbol tamaño de bolsillo, como los perritos, ¿sabes? Pues necesita su mantenimiento, ¿vale? Igual que los perritos de raza miniatura se enferman más, son más delicados, necesitan comida especial, etcétera. Lo mismo con los árboles. Depende, ¿vale? En general, cualquier especie de planta, de lo que sea, puedes diseñar y entrenarla de una forma que no haya que podarla más después de eso. Eso sí, tienes que aceptar también que llegará un momento que se muera, se va a hacer viejo. Los árboles viven un tiempo, igual que las personas, no viven para siempre. Hay especies que viven cientos de años y hay especies que viven unos pocos. Por ejemplo, con los tomates de árbol, lo normal es que vivan 5 años, así se mueran. Entonces, ¿qué pasa? Que produce muchas semillas para que haya nuevos. Hay que irlos reemplazando. Empieza a producir al año. Lo normal es que al año ya esté produciendo fruta, pero bueno, no sé. ¿Desde la pipa? Sí, de pipa, sí. Si está bien y sano, sí, es lo normal. Hay formas de rejuvenecerlos para que vivan más tiempo. Por ejemplo, en Inglaterra hay bosquecillos de avellanos que llevan miles de años cosechándose para madera. Y el avellano es un árbol que a lo mejor de forma natural vive unos 100 años, pero ahí puedes tener árboles de 800 años de vida. ¿Por qué? Porque se le ha hecho poder rejuvenecimiento de forma continua. Las plantas tienen una capacidad que la mayoría de animales no tenemos, que es de rejuvenecer su ADN. Lo que hace normalmente que se muere un árbol es que se pudra, ¿vale? Que la madera central se pudra y no pueda mantener su estabilidad y se desintegre. Si mantenemos un núcleo sano y fuerte, puede vivir indefinidamente, mientras esté sano y las condiciones sean adecuadas. Con cierto límite, el problema del tamarillo es que tiene madera de corcho por dentro. Es muy complicado que viva tanto tiempo. En el caso de estos avellanos, por ejemplo, es que lo que se hace es como un núcleo de raíz ultra gordo y ultra sólido, y de ahí salen brotes, y solo se cortan los brotes con cortes limpios, que mantienen el núcleo limpio. Depende de las especies. Hay especies que permiten eso y otras que no. No es como cualquier árbol podemos hacer que viva para siempre con la poda adecuada. Pero lo que quiero decir es que puede ser algo interesante, o sea, hay muchas posibilidades. Todo depende de qué es lo que queramos. Si por ejemplo queremos eso, producción de madera, de biomasa, hay formas de poda con las que podemos conseguir el máximo de biomasa. Entonces lo que nos interesa es, en vez de plantar árboles nuevos y quitarlos enteros, es mantener la raíz y que produzca ramas nuevas todo el tiempo. Pero si lo que queremos es un bosque comestible que viva más allá de nosotros, pues lo que nos interesa a lo mejor es diseñar árboles que no necesiten poda después de un par de años, que le demos forma y ya nos olvidamos de ellos. Tema de rejuvenecimiento. ¿Qué necesitamos para rejuvenecer? ¿Vale? Entender la forma del árbol y qué tipo de ramas tiene y qué tipo de ramas son productivas. Distintos tipos de árboles producen fruta en distintas ramas de distintas edades. Entonces, por ejemplo, los cítricos producen la fruta en los brotes nuevos. Entonces, si queremos maximizar la producción de frutas de un cítrico, necesitamos el máximo de brotes nuevos. ¿Han fijado? Los cítricos hacen brotitos y con florecitas, ¿verdad? No hace flores en ramas viejas, hace flores en los brotes nuevos. Entonces, a lo mejor, si tenemos una rama que va muy grande en una dirección y no hay otras ramas alrededor, nos interesa cortarlo para que se multiplique y tener el máximo de brotes nuevos y el máximo de frutas ahí, siempre y cuando ese árbol sea capaz de sostener esa cantidad de fruta. Que es otra cosa que hay que tener en cuenta, no pedirle al árbol más de lo que puede dar, porque lo hará y se morirá. Los cítricos son especialmente muy delicados a la hora de poda y a la hora de producción. ¿Por qué? Porque tienden a sobreproducir y morirse. Están seleccionados para eso. Sobre todo porque se queda sin potasio, que es lo que le protege a la hora de macronutrientes de plantas, ¿vale? El potasio es muy importante para la producción de fruta, pero también es muy importante para el sistema inmune de la planta. Entonces lo gasta todo en producir fruta, se queda con el sistema inmune debilitado y se enferma de cualquier cosa y se muere. Son delicados. También son delicados porque tienden a sobreproducir yemas, a hacer 1000 millones de brotes nuevos en un punto y se chocan todos unos con otros o son inestables y se raja.
Los cítricos son delicados. ¿En qué momento del año? Depende de lo que quieras. Es decir, si queremos, por ejemplo, fruta, pues no nos interesa podar cuando está haciendo flores, según la época en la que hace flores. Con los árboles caducos es más sencillo. El momento ideal para cortar un árbol de hoja caduca es un poco antes de que empiece a brotar las ramas. Como este ahora mismo, que está durmiendo y está empezando a crecer las yemitas. Momento ideal para podarlo. ¿Por qué? Porque los azúcares están guardados en la raíz, las ramas están dormidas, pero no cortarlo al principio de cuando cae la hoja, porque va a estar todo el invierno esa rama dormida y se puede pudrir hacia adentro. Cortarlo cuando está a punto de despertar, que va a haber savia fluyendo. Como ahora mismo ven que hay savia fluyendo en esos cortes, porque ahora mismo está subiendo la savia de las raíces. Ahora mismo las raíces sí están haciendo una bomba para despertar las ramas, están mandando savia hacia arriba. Entonces los cortes van a sangrar hasta que se terminen de cerrar. Por ejemplo, es el momento ideal para este, o para manzanos, perales, ciruelos, etcétera. Lo ideal es justo antes de que despierten. Si lo podamos como entre que despierten y mediados de verano, estamos quitándole fuerza al árbol. ¿Por qué? Porque está usando energía de las raíces todavía y todavía no está produciendo tanta energía las hojas. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos que un árbol no crezca y no se haga más grande, el momento ideal para podarlo es en primavera, después de que hayan brotado las hojas, porque no va a tener energía para hacer muchas hojas nuevas. Si queremos que el árbol crezca lo máximo posible, lo podamos antes de despertar. Entonces, ¿cuál es el momento para podar? Depende de lo que quieras. Si queremos no perder frutas, pues claro, hay que podar en un momento en el que no esté haciendo yemas de frutas, ni está haciendo flores, ni está haciendo frutas. Pero si creemos que el árbol está produciendo demasiada fruta y quiero que enfoque la energía este año en crecer más en vez de producir fruta, podamos cuando tiene las flores para quitárselas. Depende de lo que quieras. Entonces, por ejemplo, si lo que quieres es máximo crecimiento de un cítrico, el momento ideal para podarlo es antes de empezar a hacer yemas nuevas. Hay momentos en el que el cítrico hace como buff y crece. Esas ramas están tiernas, luego maduran, se endurecen y luego buff y vuelve a hacer otro brote de crecimiento. Si queremos máximo crecimiento, justo en cuando veamos las yemas formándose es el momento de cortar, porque es cuando vamos a conservar la energía que ya tiene. Si queremos que no crezca y se quede pequeño, ¿cuándo lo podamos? Justo cuando ya están esas ramas alargadas pero tiernas. Es que depende de lo que quieras, o sea, es la cosa de la poda. Convencionalmente lo que se te dice es, haz esto, no hagas esto, en esta época, de esta forma y tal. ¿Qué pasa? Que estás consiguiendo una cosa, pero a lo mejor no es la que te interesa a ti. Entonces yo lo que te digo es, puedes cortar cualquier cosa en cualquier momento, pero cada momento tiene su efecto, cada corte tiene su efecto. Entonces la cosa es que entiendas qué va a pasar con este corte. Entonces ya sabes si te interesa o no. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de rejuvenecer árboles viejos, que iba a comentarles antes, muy importante, es que normalmente lo que les falta no es una poda, sino comida. Lo normal es que si nutres bien el árbol, produzca. Y no es una cuestión de podarlo. Lo veo un montón de gente que hago cursos, gente con la que hago asesoramiento y tal. La gente piensa mucho más en podar que en nutrir. Y debería ser al revés, deberíamos dar más comida de la materia que quitamos. Y sobre todo, lo que comentaba, el potasio es el nutriente más importante para la producción de fruta y para el sistema inmune, pero tenemos que ver qué necesita la planta. Es decir, es como, tengo un árbol viejo y está débil y está enfermo y no produce fruta. El problema ahí no es que no produzca fruta, el problema es que está débil y enfermo. Si tenemos un árbol sano, perfecto, con buena forma, fuerte y no produce fruta, ahí ya vale, ¿qué hacemos para que haga fruta? Pero primero que esté bien, porque si no lo vamos a matar y la fruta va a ser asquerosa. O sea, un mismo árbol de la misma variedad puede tener frutas muy buenas o frutas muy malas según lo sano que esté y los nutrientes que tenga. Han probado eso alguna vez, ¿verdad? Y no solo es cuestión de que sea ecológico no usar fertilizantes químicos. No solo es eso. O sea, no simplemente por no usar químicos ya la fruta va a estar buena, puede estar peor todavía. Lo que sí conseguimos con la fertilización química es frutas grandes que no saben a nada, que saben a agua. Pero cuando es que está mala, que no sé si les ha pasado alguna vez de probar frutas que están malas, es que ahí falla algo con la salud del árbol y normalmente con la nutrición. Cuando compras uno injertado, por ejemplo, de vivero y se te muere el injerto y te empieza a brotar ¿El patrón? Ajá. ¿Cómo arreglar eso? Bueno, puedes o reinjertarlo o quedarte con el patrón, según lo que sea. Es decir, por ejemplo, si es un cítrico, normalmente el patrón va a ser un naranjo amargo. Dices, bueno, a lo mejor quiero un naranjo amargo para hacer licor, ¿por qué no? O mermelada. O no, lo vuelves a reinjertar. Entonces dejas una rama central y vuelves a injertar sobre eso. Hay muchas opciones. Entonces, nada está bien ni mal, todo es lo que quieras conseguir. El tema de las fases lunares, es cierto que hay diferencias en el flujo de savia cuando es luna llena que cuando es luna nueva. Han entendido, ¿no? O sea, cuando hay más luz, la savia tiende a ir más para arriba, cuando hay menos luz tiende a ir más hacia las raíces, pero no es un efecto grande. Es mucho más grande el efecto de las estaciones con el flujo de savia que el efecto de la luna. Está ahí, pero no es algo por lo que estresarse. Sinceramente, yo es algo que yo personalmente ni me fijo, o sea, ni me lo pregunto. Yo personalmente es algo que ni miro porque me complicaría la vida. Dado que el efecto es suficientemente pequeño, yo lo que me fijo es cuando tengo tiempo. Si por ejemplo veo, este árbol está haciendo yemas por estas partes de aquí donde no quiero que crezca porque quiero que la copa sea alta, las quito ya cuando las veo, me da igual qué fase de la luna sea. Podas grandes, yo me fijo mucho más en el tiempo o el tiempo que va a hacer, o sea, para mí es muy más importante si los días siguientes va a estar lloviendo o no,
Por ejemplo, si queremos podar un árbol de hueso, melocotón, nectarina, etc., es muy importante no podarlos en épocas lluviosas, porque tienden a hacer gomosis y enfermarse. Me da igual qué fase de la luna sea, si la semana que viene va a estar lloviendo y la luna está bien, no lo podo, y viceversa. O al revés, con otras cosas. Si es algo que después de podarlo, algo de hoja perenne sobre todo, y después de podarlo tiende a secarse esa rama, me interesa más que esté la cosa húmeda para que no perder mucho más de lo que he cortado, pues, o calcular eso. Pero simplemente es un factor que el efecto es tan pequeño que para mí me complica la vida y no me vale la pena fijarme en eso. Y así para ti es importante, cada persona pues lo que crea. Es más flujo de savia, pero te digo, para mí es más importante el efecto, por ejemplo, de esta época del año. Va a haber mucho más lloro ahora, aunque sea luna nueva, que en mitad de verano, que sea luna llena. También depende de la planta que sea, pero simplemente es eso. Las lunas más llenas, hay más, o sea, cuanto más luz de noche, más flujo de savia hacia arriba. Cuanto más oscuro, menos, pero también depende de lo que quieras. Yo qué sé, si quieres, por ejemplo, árboles para forraje de animales, pues te interesa más cortarlo en llena. Pero de nuevo, si puedes, a las ovejas seguro que les interesa más las ramas cortadas en la luna mala, pero cortadas, que las que tienen que esperar 2 semanas para comer. Entonces, esa es la cosa. Es cierto que el efecto está ahí, pero no es algo grande. Entonces, si puedes hacerlo bien y si no, pues todo depende del tiempo que tengas. Cuando puedo, cuando lo veo, sobre todo cuando veo las cosas y tengo tiempo para lidiar con ellas. Todo depende, ¿sabes?, del tamaño del que estemos hablando. Estamos hablando de una zona pequeña, pues puedes ascenderla todos los días. Pero yo que tengo varios cientos de frutales, pues voy por épocas. Cada par de meses hago un ciclo por todo y en ese momento podo con lo que estoy en ese momento. Y me da igual que luna sea, según la época del año hago unas cosas u otras, pero hago lo que puedo. Es que antiguamente era algo muy importante. O sea, por eso, porque el clima era estable, que es una cosa muy importante. Todas las reglas antiguas sobre el clima ya no sirven hoy en día. Y también porque, o sea, antiguamente los calendarios, los ritmos agrícolas eran muy marcados. O sea, eso organizaba toda la vida y además los trabajos se solían hacer más en grupos. Era otra cosa, pero para hoy en día lo que veo en general es que el tema de las lunas estresa más a la gente que lo que aporta. Entonces por eso digo, olvídate, ¿sabes? A no ser que para ti sea importante, ni te preocupes. Bien, vamos a la parte práctica para no quedarnos sin tiempo.